Por eso en la palabra está muy claro lo que dice que, porque la palabra de la promesa es esta, dice el rabino Chaulo, en este tiempo, el próximo año vendré y Sara tendrá un hijo, que fue la promesa que el Eterno le dio a Abraham, ¿no? Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rico ha concebido uno de Isaac nuestro padre, aunque no había aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí el rabino Charles está haciendo énfasis muy claro acerca del asunto del afán que tiene las personas de hacer obras para agradarle al Eterno y para ganar puntos. Sino la cuestión es elección, o sea, no podemos comprar la salvación, no podemos comprar la redención, no podemos comprar y no podemos adquirir nada si no hemos sido elegidos. Yeshua mismo dice, no fue que vosotros me buscasteis a mí, fue que yo os elegí a vosotros. Y la elección es para qué, para que llevemos fruto y el fruto permanezca para siempre. Entonces, dice acá que se le dijo, el mayor servirá al menor, según está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Entonces vemos eso. Ahora, recordemos siempre que la palabra es una tipología, es una sombra. ¿Qué es lo que el Eterno aborrece? El viejo hombre que hay en nosotros, ese Saúl que hay en nosotros. ¿Y qué es lo que el Eterno ama? El nuevo hombre, el hombre nacido de simiente incorruptible conforme a la imagen de su Hijo. Lo que Él ha engendrado, lo que Él ha hecho en nosotros, el proceso que hemos llevado. Somos reconocidos como hijos. Entonces, lo que el Eterno ama es al nuevo hombre, al hombre nacido según Yeshua, nacido según esa semilla incorruptible. Así que si el Eterno no ama a el Esaú o no ama la carne, entonces ¿cuál es el afán de querer mejorar la carne? ¿Cuál es el propósito de querer mejorar nuestra carne si realmente nuestra carne, como dijo Yeshua, lo que nació de la carne, carne es? Y cuando el caso de Noah, después de que Noah sale del diluvio, ¿qué dice el Eterno? Dice, no contenderá mi espíritu con la carne, porque ciertamente el hombre es carne y sus años serán 120, que es lo que dice acerca de él. Entonces, nada de lo que es de la carne, por más bueno que intente serlo, no puede ser aceptado por el Eterno. Porque la carne viene corrupta, la carne hemos dicho que la naturaleza de la carne es pecar. Entonces, aquí está hablando muy bien acerca de, inclusive dice que el mayor servirá al menor. O sea, la carne tiene que estar para el servicio del Espíritu. Entonces, vemos cómo estos versículos que estamos hablando, el hecho de que la elección de ley no se basa en las obras del hombre, sino exclusivamente en lo que él llama, y hasta a través de quién. Hasta dice acá que nos ha dicho que de un hombre que es Isaac, hijo de Ribca, Ribca concibió y dio a luz 2 hijos, recordemos, Esaú y Jacob. Y dice que antes de que los hijos de Israel nacieran, y antes de que ellos hubieran hecho bien o mal, Elohim ya dijo que aborrecía a Esaú. Y esa fue la palabra que el Eterno le dio a Rico cuando ella fue a consultar. ¿Sí? Y no solo que aborrecía, sino que el mayor serviría al menor. O sea, la carne está para el servicio del Espíritu. Entonces, diríamos que esta palabra, el Eterno no se equivoca aquí, por ningún motivo se equivoca. Así que solamente aquellos que son llamados y elegidos por Elohim son contados como los descendientes, o sea, a través del proceso del nuevo nacimiento. Recordemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, muere en el desierto y una nueva generación se levanta. Y la elección depende completamente del Eterno. El Eterno es el que llama, el Eterno es el que elige, el Eterno es el que procesa y el Eterno es el que envía. Así que llama y es su deseo, es su gusto, y no depende de nada, de ninguna obra del hombre para hacer que el Eterno lo llame. Es únicamente elección de parte del Eterno. Por eso es un gran privilegio que tenemos que valorar, porque el Eterno lo hizo, nos eligió, nos llamó, nos escogió. ¿Por qué? Bueno, no sabemos por qué, tal vez éramos lo más malo que había, para avergonzar a los más sabios, ¿no?
Inclusive, aquí dice, en Isaac se llama descendencia. Ahora, solo uno de los hijos de Isaac fue elegido por el Eterno. Y te acuerdas que Isaac y Rivka tienen dos hijos, Esaú y Jacob. ¿Sí? Entonces, la elección de Elohim tampoco no depende del nacimiento del hombre, sino del Eterno que elige. Y el Eterno eligió precisamente lo que es del Espíritu. Por eso el proceso que llevamos todos nosotros de ese crecimiento espiritual es de ese menguar en la carne. Y dice el rabino Saúl, ¿qué después diremos? ¿Hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Pues a Moshe dice, tendré misericordia que yo tengo misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, cuando el Eterno hace todas estas cosas, no podemos decir que el Eterno es injusto o que el Eterno... No, es el Eterno el que tiene misericordia, ¿sí? Es el Eterno el que llama. No debemos argumentar con Él ninguna cosa. Nosotros no somos el Eterno ni tenemos su soberanía. No podemos estar al nivel de Él para preguntar y para discutir con Él por qué. Para preguntarle por qué amó a Jacob y aborreció. Entendemos perfectamente cuál fue el propósito, qué significado tiene la sombra, cuál es la realidad. Y entonces vemos cómo todo depende de la voluntad del Eterno. Ahora, aquí hay dos palabras que son claves. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y la compasión? Recuerde que hay muchos pasajes en la palabra que dice, por ejemplo, dice que Yeshua tuvo compasión y los sanó a todos. ¿Sí? Entonces, aunque estas dos palabras, misericordia y compasión, son difíciles de diferenciarlas, la compasión es muy cercana a la misericordia, diríamos. ¿Sí? Inclusive, yo diría que la compasión es más profunda, es más rica, más llena de misericordia. ¿Sí? El hecho de que las dos se encuentren en el mismo versículo, inclusive nos da más énfasis al hecho de que Elohim es misericordioso. ¿Sí? Por eso dice, así que no es del que quiere ni el que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. ¿Sí? O sea, diríamos que el brazo de la misericordia es más largo que el brazo de la gracia. ¿Sí? Un ejemplo claro es cuando yo estoy bien económicamente, en una buena posición, y una persona me da un regalo, eso es gracia. Pero cuando yo estoy en una condición crítica y mi nivel desciende por debajo de la otra persona, y aún así esa persona me da algo, diríamos que eso es misericordia. ¿Sí? Otro ejemplo es si viene una persona y yo le obsequio una Biblia, eso es gracia. ¿Sí? Si la persona viene en una condición decadente, una condición de habitante de la calle, que es incapaz de hacer nada por sí mismo, que está perdido, que no, y usted le da, por ejemplo, 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000, 50.000, 100.000. Eso no es gracia, eso es misericordia. Así que el brazo de la misericordia es más largo que el brazo de la gracia, lo que venimos diciendo. Diríamos que entonces la gracia solo alcanza una situación que está a su mismo nivel, pero la misericordia va mucho más lejos. ¿Sí? Va mucho más lejos, por eso digamos que la misericordia es el brazo más largo que tiene el Eterno. Por ejemplo, en nuestra condición, pues nos encontrábamos muy lejos del Eterno, éramos indignos completamente de su gracia, y estábamos únicamente en condición de ¿qué? Recibir, pues, misericordia. ¿Sí? Por eso en Romanos 9:15, que es lo que estamos estudiando, no dice, tendré gracia el que yo tenga gracia. No, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso, nuevamente en el caso de Jacob y Esaú, pensaríamos que Jacob era astuto, ¿sí? El que toma por el talón, y que Esaú era mucho mejor que Jacob.
porque le gustaba trabajar, le gustaba la cacería. Diríamos que Esaú era mucho mejor que Jacob. Y si miramos, podría ser cierto, ¿sí? Pero el Eterno muestra su misericordia para con quién, pues para con Jacob. Jacob era pues despreciable en cierta manera, pero el Eterno tuvo misericordia de él. Entonces podemos pensar que la misericordia del Eterno no depende de la buena condición del hombre. Al contrario, la misericordia se muestra cuando el hombre está en una situación deplorable. Por eso dice que lo más vil y menospreciado sacó para avergonzar a lo más sabio. Y por eso decimos que tal vez éramos nosotros, que el Eterno tuvo misericordia con nosotros y nos eligió. Entonces podemos entender que el brazo de la misericordia del Eterno es más largo que el brazo de su gracia. Y bueno, ¿qué podíamos decir al Eterno? Gratitud siempre, porque su misericordia nos ha alcanzado. Ninguno de nosotros estaba en una condición digna de su gracia. Nuestra condición era tan paupérrima, tan baja, tan miserable, que estábamos muertos en nuestros deleites y pecados, que hubo necesidad de que la misericordia del Eterno viniese y nos alcanzase. Así que fue la misericordia del Eterno la que nos introdujo en su gracia. Entonces necesitamos comprender esto, necesitamos entenderlo perfectamente, que quede grabado en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, para poder siempre estar agradecidos con el Eterno, para poderlo amar no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Aún todavía estamos en una condición que requiere misericordia del Eterno. Y esa misericordia día a día nos hace que nos unamos más a Él, hace que nos acerquemos más a Él. Por eso Hebreos 4:16 dice que primeramente necesitamos obtener misericordia y luego podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nuestro clamor tiene que ser: Señor, necesitamos tu misericordia. Hay que valorar la misericordia del Eterno. Así como apreciamos su gracia, su favor, su gen, también tenemos que valorar su misericordia, su gesed, su misericordia. Siempre es la misericordia del Eterno la que nos capacita para participar de su gracia. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino Elohim que tiene misericordia. Ese es el propósito. Y digamos que según nuestro concepto, el que quiere, pues obtendrá aquello que quiere obtener, y el que corre, ganará aquello que persigue. Así de sencillo es. Así que si este fuera el caso, entonces la elección del Eterno dependería de nuestro esfuerzo y nuestra labor, pero no es así. Al contrario, depende completamente del Eterno que tiene misericordia. Entonces, no necesitamos querer ni correr, porque el Eterno tiene misericordia para con nosotros. Entonces, si logramos entender y poner nuestra confianza en el Eterno, logramos entender cuál es su misericordia, cuál es su gracia, entonces no podamos poner nuestra confianza en nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? E inclusive ni nos vamos a decepcionar por nuestro fracaso. Entonces todos nosotros descansamos en su misericordia y en su gracia.